Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer nuevamente ponerme en contacto contigo y compartir estos maravillosos pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a comprender el plan de Dios para nuestras vidas. En el libro de Job, ese maravilloso libro del Antiguo Testamento, hay una declaración en el capítulo 14, versículo 4 del libro de Job, que dice: ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Estamos diciendo que hay una obra de Cristo en nosotros que consiste justamente en limpiarnos del poder del pecado. Pero la pregunta que hace Job es: ¿quién hará limpio lo inmundo? Si nuestro problema es la suciedad del pecado, por así decirlo, ¿quién puede limpiar aquello que está sucio desde un punto de vista de nuestra naturaleza pecaminosa? Humanamente, esa tarea es imposible. El libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23 dice: ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y en el capítulo 2, Jeremías, versículo 22 dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que todo esfuerzo del ser humano por cambiar, por librarse de la mancha del pecado, por tener un nuevo corazón, está condenado al fracaso. No hay poder inherente en nosotros para vivir una verdadera transformación, para ser limpiados, no solo de la culpa y condenación del pecado, sino del poder del pecado en nuestra vida. No puede haber una auténtica liberación si no es a través de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, se produce un nuevo nacimiento. Empezamos a vivir una nueva experiencia cristiana. La proximidad con Jesús, la relación con Jesús, el andar con Jesús, produce una nueva vida en cada uno de nosotros. A esa nueva vida se refiere el apóstol San Pablo cuando él escribe en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo empezar, hay el inicio de una nueva vida. El pasado queda atrás. Y hay un nuevo andar, un andar con Cristo, un caminar con Jesús. Tomados de la mano de Jesús, enfrentamos el desafío de la vida diariamente. Vivimos conectados a Jesús. Pensamos desde nuestra conexión con Jesús. Decidimos desde nuestra conexión con Jesús. Actuamos desde esa conexión con Jesús. Así que si nosotros realmente queremos experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida, tenemos que estar conectados a Jesús para que Él nos haga nuevas criaturas. Y esta obra es de Dios. No es algo que nosotros vamos a lograr con nuestro esfuerzo, con toda el ánimo, las ganas que le pongamos. No. El esfuerzo humano está condenado al fracaso. Nosotros no tenemos que vivir esforzándonos para ser buenos, sino que tenemos que utilizar toda nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro libre albedrío para aferrarnos a Jesús. En Él está nuestra fortaleza. En Él está la seguridad de la victoria. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 22 al 24. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay que hacer una entrega a Dios. Como dice el texto, debemos permitir que haya una renovación, pero esa renovación se produce en nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada. La presencia de Dios en nuestra mente crea una nueva dimensión de la existencia, una nueva dimensión de la vida, un nuevo andar, un nuevo pensar, un nuevo decidir. Es en la mente donde se da la batalla de la santificación. Es en nuestra mente donde se da la batalla de la consagración. Es ahí donde se decide el conflicto personal de cada uno de nosotros. Porque o bien ponemos nuestra mente
bajo el señorío de Cristo o dejamos que nuestra mente sea la que dirige completamente nuestras vidas? Cuando la Biblia dice, y lo hemos leído en Jeremías, engañoso es el corazón, se está refiriendo al interior del ser humano, al asiento de los pensamientos. Los antiguos entendían que el corazón era el lugar de los pensamientos. Hoy sabemos que nuestro corazón tiene que ver también con nuestra manera de sentir. Pero lo interesante es que nuestro interior es el que decide exteriormente lo que va a ocurrir en nuestra vida. La batalla, por lo tanto, es en nuestra mente, donde nosotros pensamos, donde nosotros elegimos, donde nosotros decidimos. Es ahí donde Dios quiere actuar. La mente es el único órgano a través del cual Dios puede comunicarse con nosotros. Y debemos poner esa mente en sujeción a Cristo. Cuando nosotros permitimos esa renovación de nuestra mente, dice la palabra de Dios que experimentamos un andar en justicia y en santidad, en el marco de la verdad que Dios nos ha revelado. ¿Quién hace posible esta obra de transformación? ¿Quién hace posible esta renovación? Dios. La obra es de Dios. Y la gloria, por lo tanto, es a Dios. No hay nada de mérito humano en todo esto. No hay nada de grandeza humana en todo esto. Toda la gloria es de Dios, porque Él es el que obra la transformación en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, «Y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios». Nota, querido amigo, querido hermano, lo que dice aquí la Escritura. Dios en su palabra dice, yo les daré un corazón, yo les daré un espíritu nuevo, yo pondré dentro de ellos ese corazón, yo quitaré el corazón de piedra, yo les daré un nuevo corazón, yo haré que ellos anden en mis caminos, que ellos cumplan mis estatutos, que ellos pongan por obra mi voluntad. Es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace toda esa obra de transformación en nuestras vidas. Más adelante, Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, dice, «Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras». Queridos hermanos, queridos amigos, esto es maravilloso. Dios nos está prometiendo poner su Espíritu dentro de nosotros. Enviar al Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, el auténtico vicario de Cristo en la tierra, y a través de la obra del Espíritu Santo llevarnos a una vida de lealtad, a una vida de fidelidad, a una vida de obediencia a su voluntad. Es Dios el que hace esa obra. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu no solo nos convence de pecado, de justicia y de juicio para que recibamos el perdón de nuestros pecados, sino que nos da el poder para vivir la vida que Dios anhela que nosotros vivamos. Cuando en los principios de la historia del cristianismo se debatía si los nuevos cristianos tenían que volverse primero judíos y guardar la ley de Moisés, o no podían ser cristianos y no podían ser salvos, San Pablo expresó algo que es sumamente importante. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15, dice, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». En los orígenes del cristianismo, algunos creían que había que practicar una serie de ritos y de formas heredados del judaísmo para alcanzar la salvación. Pero lo que Pablo está diciendo, que ser circuncidado, o sea, cumplir los ritos y las formas del pueblo de Israel, o ser incircunciso, ser un gentil, no hacía nada para la salvación. El origen, la raza, los ritos, no nos dan salvación. Pero si nosotros experimentamos una nueva creación, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, esto es lo verdaderamente significativo. Así que lo importante no son las formas externas, no son los cambios externos que se puedan producir en nosotros,
sino lo que internamente ocurre, lo que interiormente se produce. La nueva creación que la presencia del Espíritu de Dios crea en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de abrir las puertas de nuestros corazones a Dios, para que su Espíritu venga a nosotros y para que Él nos haga nuevas criaturas. Que el Señor te bendiga y tengas un maravilloso día con Jesús.